El día de hoy, continuando con el capítulo 4, iremos desde el verso 21 hasta el 31. Y vamos a estar meditando en esta porción de las Escrituras. Y el título del día de hoy de nuestro estudio de la predicación es Hijos de la esclava o hijos de la promesa. Y nos va a quedar completamente claro el día de hoy con la exposición de la bendita palabra de que uno excluye inmediatamente al otro. Es decir, no pueden coexistir en un mismo espacio, en un mismo escenario, en una misma enseñanza, ser esclavos, hijos de la esclava o hijos de la libre, hijos de la promesa. Pero durante toda la exposición de la bendita palabra vamos a ver qué significa eso de ser hijos de la esclava, qué significa eso de ser hijos de la promesa y de dónde emerge, de qué historia bíblica emerge esto que nos habla el apóstol Pablo. Ya hemos visto, mis hermanos, en la exposición de la carta que el evangelio es solo uno. Y al evangelio ni se le puede añadir ni se le puede quitar. De hecho, sumémosle a esa idea que a la obra de Cristo no se le puede añadir ni se le puede quitar, porque la obra de Cristo Él la consumó de forma perfecta, de forma plena. Todo lo que tenía que hacer el Hijo de Dios para salvar a los que habían de ser salvos, Él lo hizo. No le faltó absolutamente nada. Entonces no podemos ver como que es una enseñanza correcta que vengan los judaizantes y le digan a las iglesias del Asia Menor, a las iglesias gentiles, que a la obra de Cristo le faltó una cosita, y que si ellos en realidad quieren ser o permanecer en la salvación, deben guardar estrictamente la ley. Eso es añadir. Pero también se ha levantado otro grupo y hablamos de que los judaizantes son como los legalistas del día de hoy. Pues también habíamos hablado acerca de los que piensan que ya no tiene ninguna responsabilidad el creyente por haber sido salvo con respecto a la ley moral. Y hablábamos del antinomianismo. Ni tanto el legalismo ni el antinomianismo, que uno le añade y otro le pretende quitar al evangelio, son correctas, son enseñanzas completamente incorrectas. Ahora, estas no son posiciones teológicas, son distorsiones del evangelio que lo hacen otro evangelio, y por esa razón hay que decir categóricamente que no es el evangelio correcto, que no es el evangelio adecuado. El evangelio es solo uno y por ello no permite muchos puntos de vista al respecto. Eso es lo que hemos visto en todo el estudio de la carta a los Gálatas. Y hablábamos de que si los Gálatas estaban creyendo a las enseñanzas de los judaizantes, ellos lo que están haciendo es que no se están alejando de una idea, no se están alejando de algo, sino que se están alejando de alguien. Y se están alejando del Señor Jesucristo, de su obra. Y por esa razón hay personas que pueden suponer que su vida está tan cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Por esa razón, mis hermanos, sin la obra perfecta de Cristo no hay salvación. Y sobre ella no se puede añadir ni se le puede quitar. El mismo apóstol Pablo ha sido categórico con esto y dice, si aún nosotros los apóstoles o un ángel del cielo les llega a enseñar otro evangelio, sea anatema. Ahora, el apóstol Pablo dice, si aún nosotros, gente de gran alta estima para los Gálatas, o los ángeles, que son seres espirituales, les enseñan otro evangelio, ¿cuánto menos le deben prestar atención a estos lobos rapaces, a estos falsos creyentes como son los judaizantes? Ellos deben entender que esas enseñanzas que se salen del marco de las escrituras, estas enseñanzas autoritativas, son anatema. Y anatema significa una persona reservada para la ira de Dios. Entonces esto es impresionante que lo tengamos en cuenta. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué ha hecho? El apóstol Pablo ha tenido un despliegue donde empieza a persuadir con argumentos, a convencer precisamente a los Gálatas de que esas ideas que les están implantando los judaizantes son falsas, porque van en directa oposición a lo que él, de manera autoritativa y divinamente revelada, les enseñó a ellos. Y los argumentos que él ha establecido para enseñarles a ellos la salvación por gracia y a la justificación por medio de la fe, es que ha acudido a la experiencia personal de los Gálatas. Los Gálatas experimentaron una genuina conversión.
viendo frutos dignos de arrepentimiento, viendo el fruto del Espíritu Santo y aún fruto en los dones, porque ellos recibieron dones con los cuales edificar a la iglesia. Ellos creyeron a la predicación del apóstol Pablo cuando él les habló de Cristo, es como si ellos mismos hubieran visto a Cristo en Calvario, si hubieran estado allí presentes. Pero también saca la escritura como un argumento el apóstol Pablo. De hecho, echa mano a la lógica y a la razón. Y finalmente vimos la semana pasada cómo su argumento también es el sentimiento, las experiencias que ellos han vivido juntos, donde él les dice, hijitos míos, por los cuales vuelva a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, es todo lo que hemos pasado, no puede llegar a ser en vano. Y el hecho de que yo les diga y les señale el error, ese señalarles el error es el más grande acto de amor. Espero que por hacerlo no me convierta en su enemigo. Pero el día de hoy va a usar un argumento maravilloso, exquisito a nivel escritural, pero que a veces también se han levantado personas que lo ven con cierta reserva por algo que hace Pablo, y es que usa una alegoría para enseñar. Nosotros hemos visto en estos dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4, cómo el apóstol presenta una apología, una defensa completa de la justificación por la fe, de la salvación por gracia, y echa mano de todo lo que puede, obviamente lícitamente hablando, para hacer caer en cuenta a los gálatas de que si ellos continúan por ese camino, es un desacierto, es una insensatez, es una brutalidad. Entonces va a usar un argumento final, y precisamente es ese que les estoy diciendo, el de una alegoría. Pero vayamos al texto bíblico el día de hoy. Vayamos a la bendita palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, desde el verso 21 al 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz hijos, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén y amén. Por eso, mis hermanos, el día de hoy el tema que va a tocar el apóstol Pablo en esta carta es: ¿hijos de la sierva o hijos de la libre? Y el argumento que va a usar en esta oportunidad como un argumento final es un argumento alegórico. Ahora, en estos 10 versículos que acabo de leer, hay una división natural. Y el apóstol Pablo va a hablar de un trasfondo histórico, va a hablar de una interpretación inspirada y va a hablar de la aplicación final de esa interpretación inspirada, una aplicación personal. Entonces vamos a ir a lo primero el día de hoy, el trasfondo histórico. ¿Qué texto usa el apóstol Pablo para hablarnos el día de hoy de lo que nos habla? Dice Gálatas capítulo 4, verso 21. Eso se lo dice el apóstol Pablo. Recuerden que la carta a los Gálatas es una exhortación muy fuerte que está haciendo el apóstol a los Gálatas. Les dice, de manera algo irónica: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ustedes que están tan fascinados por vivir una vida de observancia perfecta a la ley para sostener su salvación, ustedes conocen la ley, conocen el Antiguo Testamento, conocen de esta historia de las que les voy a hablar. Esos son los términos en los que está hablando él.
Y él va a hablar de una historia que sucede y es narrada por Moisés en Génesis capítulo 16 del 1 al 2. La alegoría de Sara y Agar en el libro de los Gálatas nos habla de un evento histórico narrado en el libro de Génesis y que tuvo lugar entre Abraham, Sara y Agar con su hijo Ismael, y obviamente está involucrado Isaac. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y dice el apóstol, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces aquí hay un hecho claro, y el hecho claro es que Abraham tuvo dos hijos. Eso es un hecho completamente claro. Nadie le puede quitar a Ismael el hecho de que él sea hijo natural de Abraham. Lo que pasa es que lo tuvo con otra mujer, con su sierva Agar. Y también tuvo otro hijo, su hijo menor, que es Isaac, que lo tuvo con su amada, con su esposa, Sara. Entonces, eso no lo podemos nosotros ocultar, no lo podemos negar. Ismael e Isaac son hijos de Abraham. Pero la cuestión es cómo se suscitan los dos nacimientos. El Señor le ha prometido a Abraham a los 75 años que él va a tener un hijo. Y pasa mucho tiempo y en nada que tiene hijos. Ya cuando él tenía 98, 99 años, él lo había intentado todo. Incluso por un acuerdo que hicieron con Sara, habían acordado que iba a dejar embarazada a Agar, su sierva, y ella iba a tener al hijo en las piernas de Sara y iba a ser como un hijo de Sara. Pero ese como es muy lejos de ser el hijo de Sara, porque no lo es. Y así sucede. Queda embarazada Agar de Abraham, da a luz a su hijo, le ponen Ismael, es el primogénito de Abraham. Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que por ahí Dios no va a hacer las cosas. Ese no es el plan de Dios. Ese es el intento humano de que se cumpla la promesa de Dios. Dios no le había mandado a Abraham a acercarse a Agar, no le había dicho nada de eso. Entonces, luego de que esto sucede, 13 años después, Dios dejó claro cuáles eran las condiciones en las cuales él iba a cumplir su promesa. Y es por eso que en Génesis 17 dice, ciertamente Sara, tu mujer, dará a luz un hijo y llamará a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Este, mis hermanos, era un pacto de fe. Creer que era imposible que una mujer tan anciana como Sara, menopáusica y estéril, pudiese quedar nuevamente embarazada. Entonces, mis hermanos, es allí donde yace el hecho de que fuese una promesa que solo pudiese cumplir Dios, porque era imposible que a tan avanzada edad Sara pudiese quedar embarazada, y mucho más que hubiese quedado con completa salud al dar a luz a su hijo Isaac. El fruto entonces del pacto con Dios, que es un pacto de Abraham con Dios de fe, el fruto es Isaac, el hijo de la fe, el hijo de la libre, no un hijo que tuvo en su esfuerzo humano Abraham con la esclava. Entonces miren elementos que estamos viendo aquí. El hijo de la promesa, Isaac, y el hijo de la fuerza humana. El hijo de la libre, Sara, Isaac. El hijo de la esclava, Agar, Ismael. Todos estos elementos son necesarios recordarlos si no conocían el texto y la historia, porque van a ser un suministro importante para poder entender lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo habla claramente de que Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Ahora, esto, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo empieza a señalar a Isaac como el hijo de la promesa, ya empieza a debilitar el argumento de los judaizantes. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ellos están invitando a los gálatas a que se comporten como se comportan los judíos. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo es muy selectivo a escoger este texto. ¿Por qué razón?
porque aunque Abraham tuvo 2 hijos, solo en uno de ellos iba a reposar la promesa, en Isaac. Los judaizantes, los judíos en general, nunca aceptarían que los ismaelitas estaban al mismo nivel que los judíos. Nunca lo iban a aceptar. Ellos tenían completamente claro el hecho de que las promesas reposaban en Isaac, no en Ismael. Ellos conocían la historia de cómo termina esto, que termina Abraham echando fuera a su sierva y a su hijo y enviándolos muy lejos, porque no pueden convivir juntos. Entonces, esta historia recuerda que las promesas de Dios no reposan en una descendencia étnica, porque Ismael técnicamente es un descendiente étnico de Abraham, pero él no heredó las promesas. Entonces no estamos hablando aquí de una situación material, física, estamos hablando de una situación espiritual. Y esto debilita el argumento judaizante, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Ismael e Isaac? ¿Cuál es esa diferencia que hace que haya sido uno elegido y el otro no? No es una diferencia física, porque físicamente eran tan hijos Ismael como Isaac. Más bien es una diferencia espiritual, mis hermanos. Ismael, por su parte, es un hijo que logró tener Abraham producto de su humana fuerza, de su esfuerzo físico. Por eso se habla de que es un hijo según la carne. El otro, Isaac, mientras tanto, no es un hijo según la carne, sino según la promesa, porque en su nacimiento se evidenció el poder de Dios. Es que era imposible. Mientras que era muy plausible, era muy posible que sucediera que Abraham dejara embarazada a Agar porque era una mujer joven, una mujer que podía tener, que era una mujer fértil, pero no así el caso de Sara. Entonces, cuando hablamos de Ismael, uno según la carne, según el esfuerzo físico, Ismael representa algo que brota del esfuerzo y la capacidad humana. Por eso se llama también según la carne. Pero también es clave que sea el hijo de la esclava. Todos estos elementos van a alimentar la analogía, la alegoría que está haciendo Pablo. Ahora, por otro lado, el hijo según la promesa, en el cual se evidencia y se manifiesta el poder de Dios, lo que señala es aquel que nació como fruto del obrar sobrenatural de Dios. Y no solo eso, sino que es hijo de una mujer libre. Mientras que Ismael, el hijo de la carne, del esfuerzo humano, de la capacidad humana, es un hijo de una esclava, el hijo de la promesa, en el cual se manifiesta el poder de Dios, y vemos cómo la obra sobrenatural de Dios es la que permite este alumbramiento, este nacimiento, es hijo de una mujer libre. Todos estos elementos son importantes entonces. Y lo que nos va a demostrar, mis hermanos, es que Ismael representa la salvación por las obras humanas, mientras que el nacimiento de Isaac representará en la analogía, en la alegoría que hace el apóstol Pablo, la salvación por la gracia y lo que él ha venido defendiendo durante todos los capítulos 3 y 4, que es no solo la salvación por gracia, sino la justificación por medio de la fe. Entonces, hablar de Ismael y de Isaac, hablar de Agar y de Sara en el capítulo 4, desde el verso 21 hasta el verso 31, es hablar, bueno, la salvación es por gracia o por obras. Y como nosotros bien lo hemos sabido, el único camino a la salvación es Jesucristo, aquel que sí cumplió perfectamente la ley, y por su perfecto comportamiento y por su perfecto sacrificio, sus obras no son imputadas. Nosotros no tuvimos que obrar, nuestra salvación no es por obras, sino es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. A eso es lo que apunta esta bendita alegoría, mis hermanos. Entonces, ya que hemos visto el primer punto, que es el argumento desde la historia, desde la escritura, esa es la manera irónica de lo que les está hablando el apóstol Pablo a los Gálatas. Les está diciendo, ustedes que están tan interesados en vivir bajo la ley, van a ignorar una historia que nos menciona la ley.
El libro de Génesis nos menciona esta historia. Ustedes lo van a ignorar. Bueno, después de haberlos familiarizado con esta historia, el segundo argumento, la segunda división natural de este pasaje es que el apóstol Pablo le va a dar una interpretación espiritual a ese evento histórico. Quiero que presten atención. El apóstol Pablo le va a dar una interpretación espiritual a un evento histórico. Eso es alegorizar. Pero él lo va a hacer como ninguno de nosotros lo puede llegar a hacer, porque a veces nosotros nos podemos llegar a sentir seducidos a querer ver más cosas en un texto de las que el mismo texto está diciendo. Y nosotros no podemos hacer lo que hizo el apóstol Pablo en esta oportunidad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo va a hacer por medio de la inspiración divina. Y recordemos esto, porque hay personas que ven con cierto recelo, con cierta reserva, esta interpretación que da el apóstol Pablo de los eventos que pasaron en Génesis. Pero decir eso es poner en tela de juicio y dudar del apostolado de Pablo. El Señor le reveló a él el evangelio, escúchenme bien, precisamente por revelación. Al apóstol Pablo nadie le enseñó el evangelio. El mismo Señor Jesucristo se lo enseñó. Y si él le va a dar esta interpretación espiritual a esta historia, a este evento histórico, es porque el mismo Señor lo está guiando. El proceso de inspiración es que las palabras que quedaban escritas en la bendita palabra de Dios salen de la misma boca de Dios. Dios las dijo y por revelación se las da al autor bíblico para que queden allí. Si estamos leyendo esa porción de las Escrituras es porque Dios se lo reveló al apóstol Pablo y no son solamente autoritativas, sino inerrantes las palabras que escribió el apóstol Pablo. Y todo esto hay que mencionarlo, mis hermanos, porque hay gente, vuelvo y les digo, que ve con cierto escepticismo la interpretación que da el apóstol Pablo de este pasaje, y no solamente ese escepticismo, es poner en tela de juicio su apostolado, es dudar de la revelación de Dios en su vida, es dudar de un autor bíblico, y es muy grave. Y haciendo estas aclaraciones, leamos el pasaje. Dice el apóstol Pablo de manera literal: esta historia que les acabo de contar, lo que sucedió con Agar y Sara, lo que sucedió con Ismael e Isaac, es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos, puntualmente lo dice. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, este monte representa a Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú, la que no da a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hagamos una aclaración. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una metáfora que tiene un significado más alto que el literal. Nosotros hemos dicho que literalmente la historia de Génesis habla de Agar, de Sara, de Ismael, de Isaac y de una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Puntualmente es eso. Pero el apóstol Pablo va a mostrar un significado espiritual detrás de ese evento histórico. Una alegoría viene del griego alegorien, que significa hablar figuradamente. Es una ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa otra muy diferente. La interpretación alegórica sostiene que debajo de la letra o de lo obvio se encuentra el verdadero significado del pasaje. Entonces estamos hablando de que este evento histórico, que fue muy importante en la historia hebrea, nos dice algo más que solo los eventos que resultaron allí. No es solo la batalla entre hacer las cosas a la manera de los hombres o a la manera de Dios. No es solamente la batalla por saber quién es el hijo sobre el cual reposan las promesas de Dios hechas a Abraham, sino que estos dos hijos y estas dos mujeres representan alegóricamente
Dos momentos completamente diferentes en la historia del pueblo de Dios. Entonces, la interpretación alegórica de un evento nos muestra algo importantísimo. Ahora, ¿cómo el apóstol Pablo llega a esta conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar esta información? Mis hermanos, hay que aclarar que en el siglo XVI, los estudiosos de las escrituras, los reformadores, trataron de darle una interpretación más amplia a las escrituras para no caer en errores. Y ellos aplicaban algo que se llama la cuadriga medieval. Esa fue la clase de interpretación que hubo en el siglo XVI, donde ellos interpretaban de forma literal lo que decía la escritura, pero también se esforzaban por sacar una interpretación moral, se esforzaban para sacar una interpretación alegórica, espiritualizando el texto, o haciendo una interpretación con un paralelo con el mundo espiritual. El mismo Juan Calvino señaló a hombres del pasado, del primero, segundo, tercer siglo, que alegorizaban muchos textos. Y Juan Calvino decía, estas personas violentan el texto, fragmentan, destruyen el texto, porque se apartan de lo que quería decir la escritura para ellos reinterpretar espiritualizando. Entonces esto de alegorizar los textos le queda muy mal a nosotros, los que leemos la escritura y tenemos la responsabilidad de sacar de la escritura la interpretación correcta. Y debemos comprender algo, mis hermanos. Nosotros como creyentes, nosotros nos relacionamos con la escritura y el Espíritu Santo hace algo con nosotros, y es que nos da iluminación para interpretar correctamente las escrituras. Nosotros no nos debemos esforzar por sacar una interpretación tan solo moral o alegórica o espiritualizar el texto. No hemos sido llamados a eso. Nuestro llamado al interpretar las escrituras, ¿saben cuál es? Nosotros debemos esforzarnos por entender el texto como lo entendieron los lectores originales, en este caso de la carta a los Gálatas. Yo debo tratar de entender el texto como ellos lo entendieron. Ahora, basado en lo que el texto dice, debo de alguna manera conectarlo con Cristo. Y finalmente, si el texto me lo permite, escúchenme bien, aplicarlo de alguna manera a mi vida. Pero ese es el orden en el que se debe hacer. No solo interpretar literalmente, no solo moralmente, no alegorizar en ningún caso. Hay personas que pierden de vista lo que dice el texto por imaginarse cosas que dice el texto. Y esto es peligroso. Pero mis hermanos, ¿por qué hago esta aclaración? Porque mientras el Espíritu Santo nos ilumina en la Escritura y nos muestra lo que el autor bíblico quiso decir con lo que dijo, el apóstol Pablo, como autor bíblico, él se relacionó o sea, lo que hizo el Espíritu Santo en el apóstol Pablo fue algo mucho más sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo iba a ser el autor de libros de la Escritura. Y él, como autor de la Escritura, necesitaba conocer la inspiración divina que se le iba a evidenciar a su vida, no por iluminación, sino por revelación. Dios le iba a revelar lo que Dios quería que él escribiera. Y hay momentos donde ustedes van a ver al apóstol Pablo enseñando doctrina, diciendo esto y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Y todo eso se lo mostraba el Espíritu Santo, se lo mostraba Dios. Pero en este caso, cuando él toma un texto histórico del Antiguo Testamento y le da una interpretación espiritual, tiene el mismo peso que cuando él enseña doctrina y hace que leamos lo que él escribió acerca de la doctrina. Eso es revelación. Él sí puede, porque es Dios el que le está mostrando que estas dos mujeres representan lo que ahí dice y estos dos hijos representan lo que ahí dice. Entonces estos textos son completamente autoritativos. Nosotros no nos podemos, por eso es que nosotros no nos podemos poner en los zapatos de Pablo, porque aunque nosotros nos acercamos a la Escritura, nosotros no somos los autores de la Escritura.
Nunca sabremos qué es vivir la revelación, ni tampoco vamos a ver qué es que el Señor nos inspire para entender misterios que Él solo le reveló a los autores bíblicos. Eso nunca lo vamos a vivir nosotros. Nosotros solamente vamos a disfrutar de leer los escritos que ellos de manera inspirada por revelación escribieron, y que si nosotros leemos y entendemos bien y los aplicamos bien a nuestra vida, sencillamente hemos sido iluminados. Al apóstol Pablo le queda muy bien esta alegoría, porque él por inspiración es que la enseña. Y si en la escritura quedó escrito que el monte Sinaí es representado por Agar, mientras que Sara representa la Jerusalén de arriba, que Isaac representa al hijo de la promesa, mientras que Ismael representa al hijo de la esclava, eso es palabra de Dios, es palabra inerrante. Pablo no se equivocó. Por eso las personas que ven con cierto escepticismo los escritos del apóstol Pablo se equivocan de cabo a rabo. Pablo no ignora el hecho histórico, sino que a partir de una mención correcta del evento histórico, trae una ilustración. Pablo hará una analogía. ¿Y cuál es esa analogía? Que les va a decir, miren, no es importante el origen étnico de un hijo de Dios. Es diferente ser un hijo a partir del esfuerzo humano a ser un hijo a partir de la promesa. Y esto es importantísimo en esta discusión, porque los judaizantes le están diciendo a las personas, ustedes son verdaderos hijos de Dios si humanamente se esfuerzan por cumplir la ley. Ellos están motivándolos a que no descanse su fe, en la gracia, en la misericordia de Dios, en la obra sobrenatural de Dios a través de Cristo, sino que confíen en su esfuerzo humano. Los judaizantes están diciéndoles a ellos que es bíblico ser hijos de la esclava, cuando lo que es realmente bíblico es ser hijos de la libre. Entonces aquí la cuestión es o por gracia o por obras. Gálatas 4:25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Y el apóstol Pablo, al decir que Agar es el monte Sinaí en Arabia, él está recordando el lugar en donde le fue entregada la ley a Moisés, en el monte Sinaí. Y dice que Agar representa a la Jerusalén actual, es decir, a la Jerusalén que estaban viviendo ellos en ese momento. Todo el grupo de judíos que estaba confiando su salvación en el cumplimiento y en la observación perfecta de la ley, que era imposible. Y por ser imposible los hacía esclavos de la ley. Pero por otro lado dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y él está igualando a Sara, escúchenme bien, con las personas que son ciudadanos verdaderos del reino de Dios, la Jerusalén de arriba. Y los verdaderos creyentes son hijos en libertad, que ya no están bajo la ley, sino en la gracia de Dios. Ellos ya no creen, o sea, un hijo verdadero de Dios, un creyente verdadero, no deposita su confianza en que es salvo porque cumple y observa perfectamente la ley, sino por las obras perfectas de Cristo, por sustitución. Quien lo justifica es Cristo, y esto solo lo puede creer por la obra de Dios en su vida. Porque está escrito, continúa diciendo el apóstol Pablo, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y acá lo que está hablando es de una mujer que le era imposible dar a luz hijos de la promesa. Y mis hermanos, la escritura nos dice que los hijos de Dios no nacen por voluntad de carne ni de varón, sino solo por la voluntad de Dios. Que una persona crea que él nació de nuevo porque él quiso creer, porque fue él el que hizo cosas, son señales de que en verdad no es salvo. Eso es lo que estaba mostrando el pasaje. Una persona, una mujer que estaba en completa incapacidad y que tuvo un hijo de la promesa. Esa es Sara.
Y eso es lo que sucede con un verdadero creyente. Un creyente entiende que no puede cumplir la ley. Un verdadero creyente entiende que no puede agradar a Dios en sus fuerzas. Un verdadero creyente sabe que no puede merecerse la salvación, sino que merece la condenación. Y cae a los pies de Dios confiando en la obra de Cristo y pidiendo que tengan de Él misericordia. Y es allí donde nace de nuevo. Ese es el punto, mis hermanos. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Palabras más, palabras menos, el apóstol Pablo está diciendo, todos los que somos verdaderamente creyentes, nacimos producto de un acto divino, no del esfuerzo humano. Isaac nació fue porque Dios fue fiel a las promesas, no porque Sara y Abraham llenaran los requerimientos para tener un hijo. Por eso dice el apóstol Pablo también en Romanos, y ya casi muerto, dio a luz una gran nación, hablando de Isaac, porque Abraham era viejo y su esposa tenía las características que ya les mencioné. Fue un milagro. Y eso es lo que sucede. El mayor de todos los milagros que pueda haber es que una persona nazca de nuevo. Es que una persona pasa de condenación a salvación, que pase de las tinieblas a la luz, que pase de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Esto es sobrenatural. Esto no es producto de ningún esfuerzo humano. Entonces, mis hermanos, la lección que estamos viendo aquí es muy obvia. Es muy obvia. La alegoría aquí, miren, acá no se esfuerza el texto. Aquí el texto, como decía Calvino en este caso, no se está violentando. De hecho, entre más fiel se es a la historia, al evento histórico, más se engrandece la alegoría que hace el apóstol Pablo. Y la conclusión de esa alegoría también es obvia, dice el verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y la alegoría que está haciendo el apóstol Pablo tiene un propósito clave, y es mostrar que hay un conflicto natural entre lo falso y lo verdadero. Hay un conflicto natural entre Ismael, que representa a los judaizantes, el esfuerzo humano, e Isaac, que representa a los verdaderos creyentes que fueron dados a luz, fue por la obra sobrenatural de Dios. Hay un conflicto natural entre Sara, que representa a el poder de Dios dando hijos de Dios para libertad, y Agar, que representa una falsa conversión. Mis hermanos, entonces acá es impresionante ver que el apóstol Pablo desde un evento histórico está mostrando el conflicto que están viviendo en Galacia. A los judaizantes les fastidia que las personas enseñen la salvación por la sola gracia, por medio de la fe, la justificación. Les incomoda. Ellos quieren eliminar esas enseñanzas de los púlpitos. Ellos quieren implantar en el corazón de las personas que es por el esfuerzo humano que se salvan. Y el apóstol Pablo viene y dice, no vamos a permitir esto. Y por eso hay un conflicto natural entre lo falso y lo verdadero. Los falsos son los judaizantes, lo verdadero es lo que ha enseñado el apóstol Pablo. Y es que, mis hermanos, es imposible que la salvación por fe, por medio de la fe, la salvación por gracia, es imposible que alguien enseñe la salvación por gracia y a la vez enseñe la salvación por medio de las obras. Y el apóstol Pablo lo pinta de esta manera. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vuelvo y repito, es imposible que coexistan en un mismo lugar y en una misma enseñanza la salvación por las obras y la salvación por la gracia. Era necesario extirpar del corazón de los gálatas la enseñanza de Pablo para que coexistiera la enseñanza de los judaizantes. Pero si ellos permitían eso en su corazón, estarían cayendo en un gran anatema, estarían siguiendo otro evangelio, estarían abandonando la verdadera fe.
Entonces lo que va a hacer el apóstol Pablo es extirpar precisamente de raíz la enseñanza falsa de los judaizantes, porque no pueden coexistir juntas. Hay que echar de la iglesia estas enseñanzas de que la salvación es por obras. Y por esa razón, esta alegoría del apóstol Pablo es un llamado a ser vigilantes al interior de la iglesia local. Deben salir de la iglesia las personas que tengan el comportamiento que, por ejemplo, tuvo Ismael con Isaac, o el comportamiento que tuvo Agar con Sara. Dice la escritura que Ismael se burlaba de su hermano menor Isaac. Dice la escritura que perseguía a su hermanito menor. Pero también la palabra de Dios dice que menospreciaba a Agar a Sara y que de alguna manera le enrostraba por mucho tiempo que ella sí tenía un hijo y ella no lo tenía. Mis hermanos, estas personas, Agar e Ismael, perturbaban a Sara y a Isaac, así como los mismos judaizantes están perturbando la sana fe que había en los Gálatas. Personas así no se pueden sostener en la iglesia, mis hermanos. Personas que persigan la enseñanza de la salvación por gracia. Personas que se burlen de creer que es la obra de Dios en nuestras vidas y no el esfuerzo humano el que nos condujo a la salvación. Mis hermanos, la escritura es categóricamente clara cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y bueno, empieza a hablar la maravillosa advenimiento y encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12 y 13, mis hermanos, nos habla de que nadie nace de nuevo producto de su propio esfuerzo. El nuevo nacimiento es una obra monérgica donde el que lo hace todo es Dios y el creyente no hace nada. Entonces, mis hermanos, el día de hoy es importante que nosotros meditemos en estas verdades y que no veamos como otro punto de vista, otro punto teológico. La salvación por medio de las obras no es una posición teológica, es una herejía y cambia por completo el evangelio. El apóstol Pablo está diciendo algo que le dijo Dios a Abraham, porque Sara le dijo: echa a Agar, echa a su hijo. Y Abraham no le puso cuidado a Sara. Inmediatamente no le prestó atención. Dios tiene que aparecerse a Abraham y decirle: oye la voz de tu esposa y echa fuera a la esclava con su hijo. Y lo que hizo Abraham fue apartar lo más que pudo de Isaac a Ismael. Lo que hizo Abraham fue separar lo más que pudo a Sara de Agar y los echó fuera. En la iglesia de Cristo no puede permanecer ni un ápice de la enseñanza de que nos salvamos por nuestro propio esfuerzo. La salvación es de Dios. Solo Dios puede dar vida espiritual. Y a la obra de Cristo ni le añadimos ni le quitamos. Porque el día que le añadimos o le quitamos, cambiamos el evangelio y se convierte en una herejía, en un anatema.